porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 7. En estas palabras se nos dirige hacia otra causa de la condición que hemos descrito en general como depresión espiritual. Casi no hay fin a las formas en que esta condición, esta enfermedad del alma, puede afectarnos o atacarnos. Hemos demostrado cómo nuestro adversario, el diablo, es sutil e incluso puede transformarse en ángel de luz. Y eso es muy cierto. Pero también es igualmente cierto decir de él que es implacable. Quiero decir con eso que no cesa ni se rinde. No le importa qué métodos emplee siempre y cuando pueda derribarnos y desacreditar la obra de Dios, y no le preocupa la consistencia. No duda en variar su procedimiento, su enfoque, no duda en contradecir lo que nos había dicho anteriormente. Él tiene un solo objetivo y una sola preocupación, y es desacreditar el nombre y la obra de Dios, y especialmente, por supuesto, la gran obra de Dios en nuestra redención a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuando Dios hizo y creó originalmente este mundo, se nos dice que vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Estaba muy complacido con ello. Era perfecto, y fue por eso que el diablo, en su celo y su malicia, estaba decidido a estropear y arruinar esa obra y a concentrar sus esfuerzos especialmente en la obra suprema de Dios, que era la creación del hombre. Si solo pudiera derribar al hombre, entonces la cúspide de la creación estaría arruinada. Así que se concentró, como recordamos, en la mujer y la engañó. Y ella a su vez engañó a su esposo, y así el hombre cayó. Pero la historia de la humanidad no termina en ese punto. Dios propuso y planeó un gran cambio de redención. Eso es sin duda la gloria sobresaliente de Dios. La redención es una obra aún mayor que la creación, y especialmente cuando consideramos la forma en que Dios la ha logrado, incluso mediante el envío de su único Hijo, engendrado a este mundo en toda la maravilla y el milagro de la encarnación, pero sobre todo entregándolo a la muerte en la cruz. Esto es lo supremo, que el hombre pecador y caído puede ser redimido y restaurado, y finalmente también toda la creación. Obviamente, por lo tanto, la preocupación suprema del adversario, el diablo, el oponente, es intentar de alguna manera llevar esta obra de Dios al descrédito y al deshonor. Con este fin, hace un objetivo especial de atacar a los herederos de la salvación, a las personas cristianas, y no hay nada que se ajuste más a su propósito que deprimirlos y derribarlos, dar la impresión de que esta salvación tan pregonada no es más que un invento de la imaginación, y que nosotros, los que creemos en ella, hemos creído en fábulas bien inventadas. Y qué mejor manera de hacerlo que llevarnos a una condición en la que demos la impresión de estar deprimidos, cargados y miserables. Hemos visto cómo el diablo busca deprimirnos, haciéndonos concentrar nuestra mirada en el pasado, para que al contemplar el pasado nos sintamos abatidos. Pero si eso falla, podemos anticipar que cambiará completamente su procedimiento y comenzará a hacer que miremos hacia el futuro. Eso es exactamente lo que hace, y eso es lo que tenemos en este verso particular que estamos examinando ahora. Vamos a considerar el caso de aquellos que sufren de depresión espiritual porque temen al futuro. El miedo al futuro. Esta, nuevamente, es una condición muy común y realmente es extraordinario notar la forma que el enemigo a menudo procede a la misma condición fundamental en las mismas personas mediante métodos aparentemente diametralmente opuestos. Cuando los has convencido acerca del pasado, inmediatamente comienza a hablar sobre el futuro, con el resultado de que siempre están deprimidos en el presente. Los has convencido acerca del perdón del pecado, sí, incluso ese pecado particular que fue tan excepcional. Les has mostrado que, aunque han desperdiciado años, Él restaurará los años que comió la oruga. Y luego dicen, sí, pero... y comienzan a hablar sobre sus temores con respecto al futuro y lo que les espera. Hay mucha enseñanza al respecto en las Escrituras, pero estoy seguro de que tengo razón cuando digo que el ejemplo supremo en esta condición particular es sin duda este hombre Timoteo, a quien el apóstol escribió esta epístola junto con la anterior. Sin duda, era su problema peculiar,
y es seguro que el apóstol le escribió ambas cartas por eso. Él dependía mucho de Pablo, debido a sus temores de dificultades y peligros por venir, y todo el objetivo de ambas epístolas es poner a Timoteo en lo correcto, con respecto a este problema de enfrentar el futuro. Ahora no debemos pasar nuestro tiempo con Timoteo como tal. Siempre lo cito como un ejemplo de alguien que estaba espiritualmente deprimido debido a su temor al futuro. ¿Cuáles son las causas de esta condición? ¿Por qué es que las personas sufren por el temor al futuro? ¿Cuáles son las razones que dan para ello? ¿Cuáles son los aspectos particulares y la dificultad? ¿Y cuáles son los problemas que tiende a producir y sobre los cuales sus víctimas siempre hablan? Bueno, no puede haber duda alguna de que en primer lugar entre las causas debemos poner el temperamento, la composición particular. Todos nacemos diferentes, ninguno de nosotros es exactamente igual. Tenemos nuestras características particulares, nuestras virtudes, nuestros fracasos, nuestras debilidades y nuestras imperfecciones. La persona humana es muy delicada y finalmente equilibrada. Fundamentalmente, todos tenemos las mismas características generales, pero las proporciones relativas varían enormemente de caso en caso, y así nuestros temperamentos varían y difieren. Es muy importante que tengamos eso en mente. Pero dice alguien, ahora somos cristianos, y cuando una persona se convierte en cristiana, todas esas diferencias desaparecen. Ahora, esa es la falacia esencial con respecto a todo este asunto. No hay cambio más profundo en el universo que el cambio que se describe como regeneración. Pero la regeneración, la obra de Dios en el alma mediante la cual Él implanta un principio de vida divina y espiritual dentro de nosotros, no cambia el temperamento de un hombre. Tu temperamento sigue siendo el mismo. El hecho de que te hayas convertido en cristiano no significa que dejes de tener que vivir contigo mismo. Tendrás que vivir contigo mismo mientras estés vivo, y tú eres tú mismo y no el yo de otra persona. Pablo era fundamentalmente el mismo hombre después de su salvación y conversión que antes. No se convirtió en otra persona. Pedro sigue siendo Pedro, Juan sigue siendo Juan, en lo que respecta al temperamento y las características esenciales. Ahí es donde se ve la gloria de la vida cristiana. Es como la variedad en la naturaleza y la creación. Mira las flores, ninguna es idéntica. Es en la variedad de la unidad fundamental que Dios muestra las maravillas de sus caminos. Y es exactamente lo mismo en la iglesia cristiana. Todos somos diferentes, nuestros temperamentos son diferentes, todos somos nosotros mismos. Esa es una de las grandes glorias de la iglesia. Dios distribuye sus dones a través del Espíritu Santo de diversas maneras, aunque nuestra personalidad esencialmente permanece exactamente igual que antes de nuestra conversión. Me refiero a la personalidad, a nuestro temperamento, la forma peculiar en que hacemos las cosas. Hacemos las mismas cosas, pero las hacemos de manera diferente. Como cristianos, todos debemos hacer las mismas cosas esenciales, pero la forma en que las hacemos es diferente. Piensa en la diferencia entre predicadores que predican el mismo evangelio y viven la misma vida cristiana. Sin embargo, su manera de presentación es diferente, y se supone que debe ser diferente. Y Dios usa estas diferencias para difundir el evangelio. Él puede usar a un hombre para hacer que el mensaje atraiga un cierto tipo, mientras que otra persona no podría ser usada en ese aspecto. Diferentes presentaciones atraen a diferentes personas, y con razón, Dios hace uso de todas. Por tanto, en primer lugar, ponemos el temperamento. Y hay algunas personas que por temperamento son nerviosas, aprensivas, asustadizas. Pablo mismo fue, creo, un ejemplo de esto. Era un hombre nervioso, falto de confianza en sí mismo en el sentido natural. Fue a Corinto con debilidad y temor, y con mucho temblor. Era un hombre naturalmente temeroso. Por fuera luchas, por dentro temores. Ese era el hombre por naturaleza. También era especialmente cierto de Timoteo, y hay personas que nacen así. Hay otras personas que son seguras de sí mismas y confiadas. No le temen a nada, enfrentarán cualquier cosa, se pararán firmes en cualquier lugar. No conocen el significado de los nervios. Estos dos tipos de personas son cristianos, y sin embargo,
En ese aspecto son diferentes, vital y fundamentalmente diferentes. Hay algunos cristianos que solo con la mayor dificultad pueden ser persuadidos a hablar en público, y hay otros que son exactamente lo contrario. Esta cuestión del temperamento es, por lo tanto, importante en nuestra consideración de las causas de esta forma particular de ansiedad y depresión. Luego, hay otras cosas que surgen cuando consideras el caso de las personas que temen al futuro. Descubrirás que siempre están preocupadas por la naturaleza de la tarea que enfrenta el cristiano. Tienen una concepción muy alta de la causa cristiana, si podemos juzgar por las cosas que dicen. Tienen una idea exaltada de la vida cristiana. Estas personas se dan cuenta de que no es fácil ser cristiano, que no es simplemente cuestión de convertirse y luego acostarse en una cama de rosas el resto de la vida. No, lo ven como un alto llamamiento, una lucha de fe. Ven el carácter exaltado de la vida. Ven qué significa seguir a Cristo. Leen su Nuevo Testamento e inevitablemente son personas inteligentes. Son conscientes de la grandeza de la tarea y del llamado, pero eso a su vez tiende a deprimirlos porque también son conscientes de su propia pequeñez. En otras palabras, tienen miedo al fracaso, tienen miedo de defraudar la causa. Dicen, me gusta el Evangelio, creo que mis pecados están perdonados, quiero ser cristiano, pero tengo tanto miedo de fracasar. Todo está bien mientras estoy en reuniones o en compañía de personas cristianas, pero tengo que vivir y conozco mis debilidades. Conozco la grandeza de la tarea y conozco las dificultades. Tienen miedo al fracaso, no quieren defraudar a Dios y al Señor Jesucristo y a su iglesia en la tierra. ¿Quiénes son ellos para vivir la vida cristiana? La grandeza de la tarea y su aguda conciencia de sus propias deficiencias y necesidades los oprime. O puede ser que simplemente sufran de una especie de miedo general al futuro, mientras no pueden señalar nada en particular. Les pregunta si tienen miedo de algo en especial y no saben, pero tienen este miedo general, esta aprensión con respecto al futuro, de cosas que pueden suceder, de cosas por las que pueden ser llamados a sufrir. A menudo he tenido que tratar con personas así. Recuerdo una señora que me dijo, bueno, sí, creo, pero no sé si puedo llamarme a mí misma cristiana. Cuando le pregunté, ¿por qué no puedes?, su respuesta fue algo así: he estado leyendo sobre personas en el pasado y personas en el presente que están siendo perseguidas por causa de Cristo, y he tratado de imaginarme a mí misma teniendo que enfrentarme a esa situación. Tenía un niño pequeño de 3 años en ese momento y dijo, ¿sabes? Si realmente se tratara de negar mi fe o renunciar a este niño, no sé qué diría. No creo que sea lo suficientemente fuerte. Dudo si tendría el coraje de poner a Cristo primero a toda costa, o tal vez de sufrir la muerte si fuera necesario. Y por lo tanto, pensaba que no tenía derecho a llamarse a sí misma cristiana. Ahora bien, nunca había sido, y de hecho podría nunca ser, puesta a una prueba así, pero era consciente de la posibilidad, y eso la deprimía. Esta depresión espiritual se debe al miedo al futuro, a menudo a temores imaginarios. No debemos quedarnos con estas descripciones, aunque podríamos multiplicar los casos. Lo notable es que es posible que tales cosas nos agarren de tal manera que nos paralicen completamente en el presente. Tales personas están muy a menudo en peligro de estar tan absorbidas y atrapadas por estos miedos que realmente se vuelven ineficaces en el presente. No hay duda de que ese era el meollo del problema con Timoteo. Pablo estaba en la cárcel y Timoteo comenzó a preguntarse qué iba a pasar con él. ¿Qué pasaría si a Pablo lo condenaban a muerte? ¿Cómo podría él, Timoteo, enfrentar solo las dificultades que estaban surgiendo en la iglesia y la persecución que comenzaba a manifestarse y en la que él, Timoteo mismo, podría estar involucrado? Así que Pablo tuvo que ser bastante firme con él y le dice que no debe avergonzarse de él y de su sufrimiento. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. El miedo al futuro era sin duda el meollo del problema de Timoteo. La pregunta para nosotros es, ¿cómo enfrentamos la condición? ¿Cómo debe ser tratada? Una vez más,
No puedo pensar en una mejor manera que adoptar el procedimiento que adoptamos con nuestro problema anterior. Hay ciertas consideraciones generales preliminares antes de llegar a la enseñanza precisa de las Escrituras. Entonces establecería ciertas proposiciones. Lo primero aquí nuevamente es descubrir y saber exactamente dónde trazar la línea entre la previsión legítima y la previsión paralizante. Ahora bien, es correcto que pensemos en el futuro, y es una persona muy tonta quien no piensa en él en absoluto. Pero lo que siempre se nos advierte en las Escrituras es sobre preocuparse por el futuro. No os afanéis por el día de mañana. Significa, no seáis culpables del cuidado ansioso sobre el mañana. No significa que no tomes en cuenta nada en absoluto. De lo contrario, el agricultor no araría, ni sembraría. Está mirando hacia el futuro, pero no pasa todo su tiempo preguntándose y preocupándose por los resultados finales de su trabajo. No, piensa de manera razonable y luego lo deja. Aquí nuevamente toda la cuestión es dónde trazar la línea. Pensar está bien hasta cierto punto, pero si pasas ese punto se convierte en preocupación y ansiedad y paraliza y debilita. En otras palabras, aunque es muy correcto pensar en el futuro, es muy incorrecto estar controlado por él. La dificultad con las personas que son presa de estos temores es que están controladas por el futuro, están dominadas por pensamientos sobre él, y aquí están retorciéndose las manos, sin hacer nada, deprimidas por los temores sobre él. De hecho, están completamente gobernadas y dominadas por el futuro desconocido, y eso siempre está mal. Pensar es correcto, pero estar controlado por el futuro está completamente mal. Ahora, esa es una proposición fundamental, y el mundo la ha descubierto. Nos ha dicho que no crucemos nuestros puentes hasta que lleguemos a ellos. Pon eso en tu enseñanza cristiana, porque el mundo tiene razón allí, y el cristiano debe aceptar esa sabiduría. No crucen sus puentes hasta que lleguen a ellos. De hecho, muchas declaraciones bíblicas con el mismo efecto se han convertido en proverbios. No os afanéis por el día de mañana, bástale a cada día su propio mal. Ciertamente, el Nuevo Testamento eleva ese concepto y lo pone en su forma espiritual. Pero es verdad, en el mismo nivel más bajo, bástele a cada día su propio mal. Eso es su sentido común. Como vimos antes, es una pérdida de tiempo preocuparse por el pasado que no puedes afectar, pero también es igualmente incorrecto preocuparse por el futuro que en este momento es oscuro. Bástale a cada día su propio mal. Vive en el presente al máximo, y no dejes que tu futuro hipoteque tu presente más de lo que deberías dejar que el pasado hipoteque tu presente. Ahora pasemos a lo que dice el apóstol. Él eleva el razonamiento a un nivel más alto, y nos da una enseñanza específica de carácter doble. En primer lugar, es una reprensión, y en segundo lugar, es un recordatorio. Ahora, ambos son absolutamente vitales y esenciales. Lo primero que hace es reprender a Timoteo. Se vuelve hacia él y dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Ahora, eso es una reprensión. Timoteo en ese momento era culpable del espíritu de cobardía, estaba dominado por él, así que Pablo lo reprende. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El principio, la doctrina aquí, es que nuestro problema esencial, si sufrimos de esta manifestación particular de depresión espiritual, es nuestro fracaso en darse cuenta de lo que Dios nos ha dado y nos está dando, al darnos el don del Espíritu Santo. Esa fue realmente la dificultad con Timoteo, como lo es la dificultad con todos esos cristianos. Es un fracaso no darse cuenta de lo que Dios ha hecho por nosotros y lo que Dios todavía está haciendo por nosotros. De hecho, podemos emplear palabras que nuestro Señor usó una vez en ese contexto ligeramente diferente. Al responder a Santiago y a Juan, quienes querían llamar fuego del cielo para consumir a ciertos samaritanos, Él les dijo, «No sabéis de qué espíritu sois». Ahora, eso es lo que Pablo está diciendo a Timoteo. Allí era negativo, aquí es positivo. El apóstol tiene que decirle a Timoteo que despierte el don de Dios. He insistido en destacar que todos nuestros temperamentos son diferentes, y quiero enfatizarlo nuevamente.
Pero en este punto diría que, aunque nuestros temperamentos son diferentes, nuestros temperamentos no deberían marcar ninguna diferencia frente a la tarea. Aquí está el milagro de la redención. Dios nos da nuestros temperamentos. Una vez más, todos nuestros temperamentos son diferentes, y eso también es de Dios. Sí, pero nunca debe ser cierto de nosotros como cristianos que seamos controlados por nuestros temperamentos. Debemos ser controlados por el Espíritu Santo. Debes ponerlos en ese orden. Aquí están los poderes y capacidades, y aquí está tu temperamento particular que los usa. Pero el punto vital es que como cristiano debería ser controlado por el Espíritu Santo. Lo que es tan trágicamente incorrecto en un cristiano es que permita ser controlado por su temperamento. El hombre natural siempre es controlado por su temperamento. No puede evitarlo, pero la diferencia que hace la regeneración es que ahora hay un control superior incluso sobre el temperamento. En el momento en que el Espíritu Santo entra, Él controla todo, incluido el temperamento, y así te capacita para funcionar a tu manera a través de tu temperamento. Ese es el milagro de la redención. El temperamento permanece, pero el temperamento ya no controla. El Espíritu Santo está en control. Ahora, trabajémoslo en detalle. ¿Por qué no nos ha dado Dios espíritu de cobardía? Entonces, ¿cuál es el espíritu que nos ha dado? Observa, sino de poder. Eso es lo que Él pone primero y con razón. Tenemos una tarea. Conocemos nuestra propia debilidad. Sí, pero aquí hay un poder incluso para los débiles, y significa poder en el sentido más completo concebible. ¿Temes que no podrás vivir la vida cristiana? La respuesta es: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en nosotros produce así el querer como el hacer. El temor y el temblor permanecen. Eso apenas es tu temperamento, pero eres capacitado para trabajar por poder, que en vosotros produce así el querer como el hacer. Entonces, no te conviertes en una persona que no tiene miedo y que ya no está sujeta al miedo. Todavía tienes que trabajar en tu propia salvación con temor y temblor, pero hay poder a pesar de eso. Es el poder de Dios que obra en nosotros tanto el querer como el hacer, por su buena voluntad. Pero esto se refiere no solo a la cuestión de vivir la vida cristiana y luchar contra la tentación y el pecado. También significa poder para soportar, poder para seguir adelante, sin importar las condiciones, sin importar las circunstancias, poder para mantenerse firme y resistir. Permíteme ir más lejos. Significa que la persona más tímida puede recibir poder en todas las cosas, incluso para morir. Lo ves en los apóstoles, lo ves en un hombre como Pedro que tenía miedo de la muerte, miedo de morir. Incluso negó a su Señor debido a ese miedo. Dijo: no lo conozco, no he tenido nada que ver con él. Negó con juramentos y maldiciones a su propio Señor bendito, su mayor bienhechor, para salvar su vida. Pero míralo después en el libro de los Hechos de los Apóstoles. El espíritu de poder había entrado en él y ahora está listo para morir. Enfrentará a las autoridades, se enfrentará a cualquiera. Esa es una de las cosas más gloriosas en los largos anales de la historia de la Iglesia, y todavía está sucediendo. Nunca me canso de decirles a los cristianos que lean las historias de los mártires y los confesores y los padres protestantes, de los puritanos y los covenanters. Lean su historia y encontrarán no solo hombres fuertes y valientes, encontrarán mujeres y niñas débiles e incluso niños pequeños que mueren gloriosamente por amor a Cristo. Ellos no podrían hacerlo por sí mismos, pero se les dio el espíritu de poder. Eso es lo que Pablo quiere decir aquí. Él le dice a Timoteo: no hables así, estás hablando como un hombre natural. Estás hablando como si tú mismo con tu propio poder tuvieras que enfrentarlo todo. Pero Dios te ha dado el espíritu de poder. Avanza, Él estará contigo, no te reconocerás, te asombrarás de ti mismo. Y aunque pueda significar enfrentarte a la muerte, te regocijarás de que hayas sido considerado digno de sufrir vergüenza e incluso la muerte por amor a su glorioso nombre. Poder es dado. Y lo que tú y yo tenemos que hacer cuando somos tentados a deprimirnos por las cosas que están en contra de nosotros, es decir: tengo al Espíritu Santo, y Él es el Espíritu de poder. Luego,
Lo siguiente que menciona es amor. Ahora encuentro esto muy interesante y fascinante. ¿Cuántos de ustedes habrían puesto el amor en este punto de nuestra lista? ¿Por qué, piensan ustedes, lo pone aquí? ¿Qué significa para él? Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder. Sí, entiendo que necesito poder, pero amor, ¿por qué amor? Seguramente no es amor lo que necesita esta persona temerosa. ¿Por qué pone en segundo lugar el espíritu de amor? Aquí hay un magnífico ejemplo de psicología, porque después de todo, ¿cuál es la causa principal de este espíritu de miedo? La respuesta es el yo, el amor propio, la preocupación propia, la autoprotección. ¿Habías notado que la esencia de este problema es que estas personas temerosas están realmente demasiado absortas en sí mismas? ¿Cómo puedo hacer esto? ¿Qué pasa si fallo? Yo, constantemente yo. Se vuelven hacia sí mismas, se miran hacia sí mismas y se preocupan por sí mismas. Y es precisamente aquí donde está el espíritu de amor, porque solo hay una forma de deshacerte de ti mismo, solo hay una cura para el yo. Nunca lidiarás con el yo por ti mismo. Esa fue la falacia fatal de esos pobres hombres que se convirtieron en monjes y anacoretas. Podían alejarse del mundo y de las otras personas, pero no podían alejarse de sí mismos. Tu yo está dentro de ti y no puedes deshacerte de él. Cuanto más te mortifiques a ti mismo, más te atormentará tu yo. Solo hay una forma de deshacerte de ti mismo, y es que te absorbas tanto en alguien o algo, más que no tengas tiempo para pensar en ti mismo. Gracias a Dios, el Espíritu de Dios hace eso posible. Él no es solo espíritu de poder, sino también el espíritu de amor. ¿Qué significa? Significa amor a Dios, amor al gran Dios que nos hizo, amor al gran Dios que ha hecho el camino de redención para nosotros, seres miserables, para nosotros que no merecemos nada más que el infierno. Él nos ha amado con amor eterno. Piensa en eso, dice Pablo a Timoteo, y al absorberte en el amor de Dios, olvidarás todo acerca de ti mismo. El espíritu de amor te liberará del interés propio, de la preocupación propia y de la depresión de uno mismo, porque la depresión resulta del yo y la preocupación por uno mismo. Deshazte del yo en todos los puntos, así que háblate a ti mismo sobre este amor eterno y asombroso de Dios, el Dios que siempre nos ha mirado a pesar del pecado y ha planeado el camino de redención y no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Entonces qué? Continúa pensando en el amor del Hijo, en su amplitud, su longitud, su profundidad, su altura. Continúa conociendo el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento. Piensa en Él, que vino de los tribunales del cielo y dejó de lado los emblemas de su gloria eterna y nació como un bebé. Trabajó como carpintero y soportó la contradicción de los pecadores contra sí mismo. Piensa en Él, en cuyo santo rostro los hombres escupieron, y en cuya frente presionaron una corona de espinas, y en cuyas manos y pies los clavos fueron martillados. Allí está la cruz. ¿Qué está haciendo allí? Murió por nosotros, para que tú y yo pudiéramos ser perdonados y reconciliados con Dios. Piensa en su amor, y a medida que llegues a conocer algo al respecto, te olvidarás de ti mismo. Y luego, amor por los hermanos. Piensa en otras personas, en sus necesidades, sus preocupaciones. ¿Debo seguir? Parece que Timoteo se decía a sí mismo, podrían matarme. Pablo dice, piensa en otras personas, mira a esas personas pereciendo en sus pecados, olvídate de ti mismo, cultiva el amor por los perdidos y el amor por los hermanos de la misma manera, y amor por la causa más grande y noble del mundo, este bendito y glorioso Evangelio. Trabaja en ello por ti mismo. Esto es lo que el apóstol quiere decir con el espíritu de poder y el espíritu de amor. Si eres consumido por este espíritu de amor, te olvidarás de ti mismo. Dirás que nada importa, excepto el que Cristo se entregó por ti, y que nada es demasiado para que tú des. Tendrás como el conde Sidenthor una sola pasión, y será Él, y solo Él, el espíritu de amor. Y por último, un espíritu de dominio propio. Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía,
sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Qué significa esto? Es el antídoto adecuado para el espíritu de temor, autocontrol, disciplina, una mente equilibrada. Aunque tú y yo podamos ser temerosos y nerviosos, el espíritu que Dios nos ha dado es el espíritu de control, el espíritu de disciplina, el espíritu de juicio. Nuestro Señor ya había dicho esto antes de que Pablo lo pensara. Pablo no hace más que repetir y exponer la enseñanza de nuestro Señor. Recuerda lo que Él dijo a sus discípulos cuando los envió a enseñar. Les advirtió que podrían ser odiados y perseguidos, y que podría llegar un día en que tendrían que sacrificar sus vidas o ciertamente ser juzgados por sus vidas. Pero continuó diciendo, mas cuando se entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Estaréis en juicio en el tribunal y estarán haciendo todo para atraparlos en sus palabras, pero no se preocupen, dice nuestro Señor, porque en aquella hora misma os será dado lo que habéis de hablar. No necesitan tener miedo, no perderán la calma, no estarán tan excitados y alarmados que no sabrán qué decir. Se os dará en esa misma hora qué decir, el espíritu de sabiduría y de dominio propio. Puedo ilustrar este punto muy brevemente con un ejemplo. Es la historia de una joven comparativamente en los días de los Covenantes, en Escocia. Iba a asistir a un servicio de comunión celebrado por los Covenantes en una tarde de domingo, y por supuesto, tales servicios de comunión estaban absolutamente prohibidos. Los soldados del rey de Inglaterra buscaban por todas partes a personas que se reunieran por participar en este servicio de comunión, y cuando esta chica dobló una esquina en su camino, se encontró cara a cara con un grupo de soldados, y sabía que estaba atrapada. Por un momento se preguntó qué iba a decir, pero inmediatamente al ser interrogada, se encontró respondiendo, «Mi hermano mayor ha muerto, y van a leer su testamento esta tarde, y él ha hecho algo por mí, y ha dejado algo para mí, y quiero escuchar cómo leen el testamento». Y la dejaron pasar, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Sabia discreción, sabio entendimiento. Te hará tan sabio como las serpientes. Podrás hacer afirmaciones absolutamente verdaderas a tus enemigos, pero el enemigo no entenderá y podrás escapar. Ah, sí, su hermano mayor había muerto. Cristo había muerto por ella y en el servicio de comunión el testamento iba a ser leído de nuevo y ella iba a ser recordada de lo que Él había dejado para ella y hecho por ella. ¿Ves? Incluso el más ignorante y el más nervioso en el reino de Cristo reciben juicio sano y espíritu de sabiduría. No te preocupes, dice Cristo, se te dará en esa misma hora lo que debes de hablar. Él te dirá qué hacer, Él te dirá qué decir. Él, si es necesario, te contendrá. No estamos viviendo por nosotros mismos, no debemos pensar en nosotros mismos como personas ordinarias. No somos hombres naturales, hemos nacido de nuevo. Dios ha dado su Espíritu Santo, y Él es el Espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Por lo tanto, aquellos que son particularmente propensos a la depresión espiritual, debido al temor temeroso del futuro, les digo en el nombre de Dios y en palabras del apóstol, reaviva el don, habla contigo mismo, recuérdale lo que es verdadero de ti. En lugar de permitir que el futuro y los pensamientos sobre él te atrapen, háblate a ti mismo, recuérdale quién eres y qué eres, y de qué espíritu está dentro de ti, y después de recordar el carácter del espíritu, podrás avanzar firmemente, sin temor alguno, viviendo en el presente, listo para el futuro, con un solo deseo, glorificar a aquel que lo dio todo por ti.